Es un falso debate. Pero una izquierda revolucionaria, entendiendo que el Estado, si bien es comunidad, es también ilusoria, es también monopolio, no puede contentarse con tomar el poder. Está obligada desde antes, en medio y como continuación del proceso, transformar ese poder, democratizar ese poder, construir poder. Si solamente nos dedicamos a tomar el poder sin transformarlo, sin democratizarlo, sin construir poder social que democratice la toma de decisiones, a la larga devendremos en una nueva élite. Y si solamente nos contentamos con construir poder externamente del Estado, dejaremos tranquilo a las élites gobernar durante 500 años nuevamente el poder en contra de la sociedad. Si el Estado es una institución paradojal, la revolución también es paradójica. Las revoluciones contemporáneas son revoluciones paradójicas. Toma del poder, construcción del poder. Construcción del poder, toma del poder. Ampliación del poder, concentración del poder. En ese juego, en este juego, en esta dialéctica, se juega el destino de una revolución. Una tercera enseñanza y complejidad de la revolución latinoamericana en marcha es el tema de la hegemonía. Entendido como liderazgo intelectual, como liderazgo moral, como liderazgo ético, como liderazgo lógico, como liderazgo organizativo de un bloque social sobre el resto de la sociedad, en la que todos ven el porvenir, el horizonte, la síntesis de lo que somos todos. Esta es la idea general de la hegemonía, en el sentido gramsciano. ¿Cómo lograr esta hegemonía? El viejo debate del siglo XX dividió en dos: los países asiáticos, los países modernos. Los países asiáticos, poseedores de una sociedad civil supuestamente muy frágil, muy amorfa, entonces en esos países había que tener una guerra de movimientos, de asalto frontal al Estado. En cambio, en los países de fuertes instituciones públicas, de una fuerte sociedad civil, entonces había que tener una mirada menos audaz y más lenta y difusa. Guerra de posiciones para asediar las casamatas sólidas que tiene el Estado y la sociedad civil contemporánea. Guerra de posiciones o guerra de movimientos. Asalto frontal o largo proceso cultural de convencimiento y seducción para llegar al poder. El viejo debate de la izquierda. ¿Qué ha mostrado la experiencia latinoamericana? Nuevamente, en esta mirada paradojal que quiero manifestar los procesos revolucionarios, y si no fueran paradojales no serían revolucionarios. Es que los dos son necesarios. No puede haber conquista del poder. No puede haber transformación de la correlación de fuerzas en el Estado si previamente no ha habido una modificación en los parámetros de percepción lógicos y en los parámetros de ordenamiento del mundo morales de la sociedad. ¿Qué pasó en Ecuador? ¿Qué pasó en Bolivia? ¿Qué ha pasado en Venezuela
el año 2000, 2005, 2008, hasta antes, todo era perfecto, todos eran neoliberales, la privatización de los recursos iba a traer el bienestar, la riqueza para el pueblo, el mundo era globalizado, los estados eran burócratas, la presencia de la inversión extranjera era salvadora del mundo. Eso ordenaba la vida cotidiana de las personas, su horizonte de acción, su parámetro lógico y su tolerancia moral hacia los gobernantes. ¿Y qué pasó? Hubo un momento en que eso ya no era tolerable, en que eso no era creíble, en que eso no era verificable. Y poco a poco ese descreimiento sobre este ordenamiento neoliberal del mundo, sobre estas ideas fuerza que ordenaban la organización cotidiana del mundo en nuestras sociedades, fue cuestionada, se fue resquebrajando, fue siendo debatida, primero por dirigentes políticos, por dirigentes sindicales, por académicos, por la ama de casa, por el estudiante. Algo no cuajaba, algo no encajaba en este horizonte del fin de la historia al que todos teníamos que ceñirnos tarde o temprano para conseguir la felicidad, y la felicidad no llegaba. Y ese fin de la historia no se presentaba como fin, y el paraíso había sido sustituido por un infierno cotidiano para conseguir el trabajo y la comida diaria. Previamente hubo un cimbramiento espiritual, mental y cultural en las sociedades latinoamericanas. En unos casos promovidos por una acción militar, en muchos casos por una acción colectiva frente a los dueños del agua, en otros casos por una movilización frente al gobierno que había engañado a su pueblo. Un quiebre cultural, una ruptura simbólica, un conjunto de modificación del sentido común de la sociedad. Y sobre ese escenario abierto por un quiebre cultural que modifica las tolerancias morales de las personas, que habilita un espacio de predisponibilidad a nuevas fidelidades, a nuevos proyectos, a nuevos liderazgos, sobre ese escenario emerge cada uno de los procesos progresistas en América Latina, con el presidente Chávez, con el presidente Kirchner, con el presidente Correa, con el presidente Lula, con el presidente Evo. No se trata de personas que caen como un cielo, como un rayo en cielo despejado. No. Hubo un quiebre previo, fundamentalmente cultural. Fundamentalmente cultural. Es decir, no puede haber el asalto, digámoslo así, la toma vía electoral, vía revolucionaria del poder, la toma del poder, sin previamente una transformación en los parámetros culturales. Es decir, no hay una verdadera guerra de posiciones sin una guerra de movimientos previa. Y la inversa es igual. Y aquí dialogo brevemente con la profesora Chantal Mouffe sobre este tema. Basta con promover una transformación cultural en los parámetros cognitivos de la sociedad para crear identidades y una predisposición al cambio. Es necesario, pero no es suficiente. No hay revolución latinoamericana que haya triunfado contentándose simplemente con modificar los parámetros culturales. Aquí en el Ecuador, ¿acaso no hemos tenido que derrotar primero en las urnas y luego en las calles a la oposición golpista para consolidar el proceso revolucionario? En Bolivia, ¿no hemos tenido acaso que derrotar a los separatistas y a la derecha
que quería dividir Bolivia y la tuvimos que derrotar electoralmente, políticamente, militarmente, para recién consolidar los procesos. No hay revolución duradera, no hay revolución verdadera que simplemente se asiente con la transformación gradual de los parámetros culturales. Eso tiene que traducirse tarde o temprano, inevitablemente, en una acción de fuerza, de derrota de tu adversario. Solamente derrotando a tu adversario, tu hegemonía cultural puede irradiarse y consolidarse. La experiencia, entonces, ¿qué enseña? La hegemonía en realidad es Gramsci y Lenin, y nuevamente Gramsci. Es lucha cultural, lucha de símbolos, lucha de identidades, lucha de construcciones cognitivas, lucha de ideas fuerza desde la sociedad. Condensación, enfrentamiento, derrota de tu adversario. Tienes que derrotar a tu adversario, si no, no has triunfado. E inmediatamente que has derrotado a tu adversario, nuevamente lucha cultural para asentar esa victoria, para consolidar esa victoria. Y nuevamente el adversario volverá a sobreponerse y buscará reagruparse y tendrás que derrotarlo cultural, ética, política y si necesario militarmente para volver a avanzar en la parte cultural. Es un falso debate o Lenin o Gramsci. Gramsci sin Lenin es un proceso de ternura sin victoria. Lenin sin Gramsci es un hecho de fuerza sin irradiación. Necesitas a Lenin y a Gramsci. Necesitas a Lenin y a Gramsci. Un cuarto punto que emerge del anterior, de nuestros procesos revolucionarios latinoamericanos, es la importancia de la lucha por el sentido común. El sentido común son ideas ordenadoras del mundo, son ideas ordenadoras de la cotidianidad, son ideas movilizadoras. Es el punto donde se define la tolerancia moral entre gobernantes y gobernados. Es el lugar de las certidumbres estratégicas de la sociedad. La dominación neoliberal evidentemente fue fuerza, fue coerción, fue imposición, pero también fue idea-fuerza. El neoliberalismo también, y quizás fundamentalmente, fue un conjunto de preceptos mentales, un conjunto de ideas-fuerza, un conjunto de sentidos comunes, de lo propio y lo ajeno, de lo privado y lo colectivo, de lo extranjero y lo nacional, de lo eficiente y de lo ineficiente, de lo probable y de lo improbable, mediante el cual la sociedad, la ama de casa, el estudiante, el dirigente, el partido político, el congresista, ordenaban el mundo, se explicaban el mundo y se ubicaban en el mundo para andar en el mundo. Se trata, pues, las ideas fuerza de esquemas mentales, de esquemas lógicos y morales que tienden a naturalizar el hecho de la dominación, a volverlo cuerpo, a volverlo carne, a volverlo rutina, a volverlo natural, entre comillas. Si esto es así, la revolución, la lucha contra el neoliberalismo, que requiere de golpes de fuerza electoral, de golpes de fuerza social, colectivos, movilizables, requiere en lo fundamental
también nuevas ideas fuerza. Ideas esperanzadoras, ideas con la capacidad de generar movilización y acción colectiva, con la posibilidad de territorializarse e irradiarse. No hay lucha victoriosa contra el neoliberalismo sin una lucha en las ideas, antes de la toma del poder, el momento de la toma del poder y fundamentalmente después de la toma del poder. Y hago un llamado de atención sobre ese punto a los partidos políticos, más de 54 organizaciones políticas de América Latina, 14 del Ecuador. No podemos descuidar la lucha por las ideas después de las victorias. De un tiempo para acá, después de un gran ascenso, de un intenso debate colectivo que ayudó a posesionar, a convertir en fuerza material un conjunto de ideas progresistas, revolucionarias sobre el mundo, hemos entrado en un periodo de estancamiento. Y eso es muy peligroso. Eso es peligrosísimo. Necesitamos permanentemente renovar, enriquecer, relanzar el conjunto de ideas. No podemos perder la bandera de la esperanza de la sociedad. Una revolución es una esperanza en movimiento, una esperanza movilizadora en movimiento práctico. Hemos avanzado hasta acá, nos ha costado muchísimo y hemos logrado muchas cosas en estos 10 años, 5 años, 15 años, pero no es suficiente. La batalla de las ideas nuevamente es decisiva en las universidades, en los medios de comunicación, en los periódicos, en las asambleas, en los encuentros. No debe haber escenario donde no esté el revolucionario con su idea, con su pancarta, con su frase, con su periódico, con su discurso, para dar esa batalla. En muchos lugares de América Latina, los luchadores sociales que estábamos o en el ámbito sindical, o en el ámbito gremial, o en el ámbito académico, hemos pasado a gestión de gobierno. Era necesario, por supuesto, pero hemos dejado la retaguardia abandonada. Y eso es muy peligroso. Necesitamos volver ahí. Tan importante como un eficiente ministro de gestión pública, tan importante como un ministro de obras, tan importante es un dirigente en la asamblea conduciendo el sindicato, la federación, la confederación. Es el académico enseñando en la universidad. No concentremos toda la fuerza intelectual y activa en la gestión de gobierno. No descuidemos el frente social. Lo digo como experiencia, vicepresidente. Eso nos ha pasado a nosotros y es un error. Muchos dirigentes combativos, luchadores han pasado a gestión de gobierno. Y claro, ahora son diputados, son alcaldes, son ministros. Excelente, tenemos un parlamento con el 65% de organizaciones sociales. Es un parlamento muy plural. Pero me preocupa lo que está pasando a nivel del sindicato, de la confederación, de la federación y de la academia. Y ahí es donde va a querer y se está comenzando a trincherar la derecha. No lo permitamos. Vayamos nuevamente allí a dar la batalla. La batalla por el sentido común, la batalla por las ideas, es lo que ha de sostener la continuidad de este proceso a largo plazo. Una sexta lección que hemos aprendido, que ha emergido de la acción y de la lucha de los procesos revolucionarios,
Lo decíamos al principio, ahora lo desdoblo. Que la democracia no puede reducirse únicamente al ámbito de la participación parlamentaria. Por muy plural, por muy participativa y expresiva que sea esto. No, los procesos revolucionarios se defienden, se asientan, se consolidan, se construyen y se profundizan teniendo fuerza en el Parlamento y teniendo fuerza en las calles, obligatoriamente. Segundo Encuentro Latinoamericano Progresista ELAP, Ecuador 2015. Democracias en Revolución por la soberanía y la justicia social.